¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a Materia Gris. Hoy daremos un paseo por el surgimiento y la evolución de uno de los más grandes instrumentos del saber, el libro. La palabra libro viene del latín liber, que significa corteza de árbol, uno de los materiales más utilizados por griegos y romanos para hacer las hojas. Los primeros libros de Occidente existieron en la antigua Mesopotamia. Se elaboraban con tablillas de arcilla, sobre las que se grababan dibujos o letras con una cuña cuando aún estaban frescas. Quienes los escribían eran llamados copistas, escribas o escribientes. Sin embargo, el copiado a mano era lento y costoso, por lo que solo los templos o personas ricas y poderosas podían poseerlos. En Egipto, había escuelas donde asistían los hijos de nobles y escribas, aunque también estaban abiertas a sectores más bajos. Aquí les enseñaban a leer, escribir, nociones de matemáticas y geografía. Además, ejercitaban la memoria y la expresión oral y escrita. Los antiguos egipcios hacían rollos de hasta 40 metros con una planta que crecía a las orillas del río Nilo, el papiro. Es considerado como el antecesor del papel por su similitud en color y flexibilidad. En esta época se utilizaban tintas vegetales para escribir. Los persas, hebreos y otros pueblos escribían sobre pergaminos. Eran pieles de animales tratadas para que fuesen delgadas y lisas. Duraban más que el papiro y eran más fácil de conseguir, por lo que lentamente fue sustituyendo al papiro. Al final del Imperio Romano nace un nuevo formato de libro, el códice. Era un cuaderno con hojas de papiro o pergamino que se introducían entre dos planchas de madera atadas con correa de cuero. A las hojas dobladas y cortadas se les llamaba pliegos. El códice garantizaba que el libro durara más porque estaba protegido por las tapas y era más fácil transportarlo y almacenarlo. Hasta ese momento los libros seguían siendo costosos. En los monasterios los monjes se dedicaban a preservar y realizar copias en pergamino y escribían con una pluma de ave que contenía tinta negra para el texto y roja para las letras iniciales. La invención del papel da un cambio a la elaboración de libros. Su desarrollo se le atribuye al chino Zhai Lung, jefe militar que estaba al frente de la Casa Real en 105 a.C. En esa época, China era una sociedad burocrática que producía una gran cantidad de documentos, por lo que necesitaban un material más liviano que las tablillas de madera para almacenar y transportar. Entre los materiales que se utilizaron se encontraban la paja de arroz, cáñamo, residuos de seda e incluso algodón. En otros lugares del mundo también se intentó hacer papel. Luego de varias técnicas empleadas, en 1720 surge la idea de utilizar la madera para su elaboración. Tú puedes hacer tus propias hojas de papel, tal como esta, que elaboran los investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, utilizando paja de cebada como materia prima. Veamos cómo lo elaboran. Con materiales como recipientes de plástico, matraces, pedazos de madera y hojas de papel pellón, se puede obtener esta hoja que aprovecha lo que los agricultores ya no utilizan. El proceso comienza con la paja en estado normal, la cual se muele en una licuadora por 15 minutos. Una vez molida, se pasa por diferentes tamices o utensilios para separar las partes finas de las gruesas. Luego, la paja es tratada con un proceso térmico alcalino, que consiste en agregar óxido de sodio 2 molar y se introduce en una máquina llamada autoclave, que trabaja a alta presión para liberar la celulosa, parte fundamental de la elaboración del papel. Al obtener la celulosa, esta se lava perfectamente con la ayuda de un colador, hasta que el agua sale totalmente transparente. Una vez limpia, se puede trabajar con esta. También en el Laboratorio de Tecnología de Alimentos se experimenta con peróxido para blanquearla y que las hojas sean de un color menos amarillo. Después de obtener esta pulpa, se muele nuevamente con poca agua.
Posteriormente, en un recipiente amplio, se coloca el sedazo de madera y se vierte agua hasta taparlo. Luego se vacía la celulosa en él, se distribuye uniformemente y se saca de tal forma que la celulosa no se mueva. Con la ayuda de un trozo de madera del tamaño del sedazo, se pone una hoja de pellón para que actúe como papel encerado. Con una pala se quita el exceso de agua, luego se desprende del sedazo y se coloca otra hoja de papel pellón a fin de prensarlo. Por último, se deja secar por 3 horas aproximadamente. Este proceso también puede realizarse en nuestros hogares, sustituyendo el hidróxido de sodio por sosa cáustica. El resultado es una hoja original en la que puedes escribir con lápiz, plumón e incluso imprimir sobre ella. También en China, pero años más tarde, Bi Sheng implementó una técnica de impresión. Consistía en tallar las palabras en madera, bañarlas en tinta y plasmarlas en el papel. Este simple invento se considera como uno de los antecedentes de la imprenta. En 1455, Johannes Gutenberg desarrolló los tipos móviles, dando un giro total a la impresión. Gracias a su oficio de orfebre, pudo tallar las letras por separado, para luego colocarlas en casillas de madera, formar los textos, realizar la impresión y reutilizar las letras. El primer libro tipográfico impreso por Gutenberg fue la Biblia, de 42 líneas. Hoy en día las técnicas de impresión varían según lo que se requiera. Vamos a la imprenta universitaria y veamos cómo funciona. Nos encontramos el día de hoy en las instalaciones de la Editorial Universitaria, donde les daremos a conocer el proceso de impresión de los diferentes tipos de papel. Acompáñenme. Cuando se tiene un libro en las manos, es difícil pensar en el largo camino que recorrió para llegar hasta una estantería. Desde los tiempos de Gutenberg, la imprenta ha significado un gran avance en la historia del libro, dando paso a la reproducción de materiales para la lectura. La maquinaria en donde se realiza este proceso consiste en diseño, terminado, impresión y un sinfín de actividades muy interesantes que se realizan aquí en la editorial. Primero llega la información que pasa por el área creativa. Después, en el área de producción se lleva a cabo el proceso de tratado de placa, donde se graba la información a imprimir para luego ser revelada. Luego del revelado, se procede a imprimir en estas máquinas, que manejan desde 4 colores en la prensa plana hasta 8 en la prensa rotativa al mismo tiempo, con la diferencia del uso del papel, ya que la máquina rotativa utiliza papel en rollos y no en pliegos. Ya en el proceso de impresión, en la prensa plana entra el papel jalado por pistones, en donde la placa se entinta. Se presiona un plástico para adherirse y de esta forma hacer la impresión, la cual sigue hasta completar los 4 colores. El maquinista se encarga de calibrar y hacer coincidir los puntos donde tiene que ir la información. Después se le aplica un polvo para secar y que las hojas no se peguen entre sí. Después se procede al proceso de terminado, el cual consiste en cortar, doblar y perforar, dependiendo de la publicación. Cuando se tienen los pliegos listos, puede pasar al tren de alzado, el cual le da un acabado de engrapado o de cosido. De acuerdo a la publicación será el tamaño y grosor. De esta manera se realizan diversas impresiones en la editorial universitaria, desde un folleto hasta un libro. Esta editorial forma parte importante de la Feria Universitaria del Libro. Para conocer más sobre este evento, vamos con Lupita. Con la evolución de la tecnología se revolucionó la manera de imprimir y de leer los libros. Ahora los podemos encontrar en versiones digitales, conocidos como ebooks. Y es posible tener cientos de ejemplares en dispositivos como este. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, consciente de la importancia que tiene este instrumento del saber, realiza anualmente la Feria Universitaria del Libro, donde podemos encontrar talleres, presentaciones editoriales, exposiciones, eventos culturales y la participación de prestigiados invitados, así como una amplia gama de editoriales nacionales y extranjeras. Te invitamos a que no te pierdas de la FUL 2014. Por esta vez es todo. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente emisión de Materia Gris. Soy Lupita Arenas. Hasta la próxima.